lo que es el manualcito que le envié. Hay muchas cosas que no las voy a aplicar, que son muy teóricas, para hacerlo mucho más expeditivo todo lo que es el desarrollo. Pero bueno, hay cosas que por ahí me parece que valdría por lo menos hacer alguna introducción. El propósito de este manual básicamente nace de un proyecto que yo vengo haciendo hace muchos años, más o menos hace cerca de 17, 18 años. Ese proyecto, que bueno, se basa básicamente en hacer una relectura de la teoría de la mente a partir de los conceptos y los avances de la física cuántica, o sea, de la física moderna. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con este manual? Porque una de las, por ejemplo, citando a Kandler decía que el cambiar el lenguaje de un abordaje ya hace que el fenómeno de la intervención de la observación cambie. Entonces, utilizar el concepto de la física cuántica o la física moderna, más conceptualizaciones de la teoría de la información dentro de modelos geométricos o modelos dinámicos, ya hace que la perspectiva tenga otro color, otro aspecto cualitativo como cuantitativo. Entonces, habiendo aclarado esto, que es algo muy sintético, voy a ir trabajando a partir siempre de modelos para que sea mucho más fácil, digamos, poder expresar la idea. Una de las cosas que he estado trabajando todos estos años con diferentes bibliografías es que en el desarrollo dinámico de cualquier proceso, citomático, orgánico, biológico, químico, cósmico, podríamos hasta decir, o movimientos urbanos de urbanización, siempre se presentan, con algunas salvedades, ciclos. A ver, hay ciclos que son tan amplios que quizás nosotros nunca logremos ver, digamos, todo el ciclo entero. Son como ciclos muy amplios, digamos. Y otros ciclos que nosotros sí podemos llegar a tener algún tipo de recorte. Entonces, partiendo del concepto de los ciclos, bien, un ciclo generalmente se lo puede uno conceptualizar. Uy, se me entró un gato. Perdón. Se lo puede conceptualizar como algo que tiende a un punto de encuentro. Entonces, ¿cómo uno podría pensar un ciclo? Podríamos pensar de esta forma, que lo que voy a dibujar ahora no sucede desde mi punto de vista. Sería, ¿se ve ahí? Parto de parte de ahí, hace el ciclo y aparece ahí un encuentro. ¿Bien? Eso sería algún ciclo circular, para utilizar, digamos, un modelo muy conocido por todos. Pero ¿qué sucede? Acá es cuando tengo en cuenta lo que es el aporte de Igor Prigogine, un premio Nobel de Química, que él hablaba de las estructuras disipativas y hablaba de la flecha del tiempo. De hecho, eso es lo que más trabaja este químico. ¿Qué quiere decir la flecha del tiempo? La flecha del tiempo está muy ligada al concepto de entropía de la física. Un concepto de entropía tiene que ver con la termodinámica, principalmente con la segunda ley. ¿Qué me dice esa ley? Me dice que ante ciertas condiciones, qué sé yo, lo que me dice que cuando hay un movimiento o un gasto de energía, hay cierta energía, la que yo también llamo información, que se pierde en ese movimiento y no se puede reciclar. Es como si yo agarrara, hiciera este movimiento y pierdo esto. Entonces, de esto que perdí, va a haber una cuantía, va a haber una parte, supongamos que es esta parte, que no se va a poder reciclar, o sea que yo no lo voy a poder reutilizar. Es una energía que se pierde. Bien, entonces, ¿cómo sería? La flecha del tiempo, o sea, aquello que hace que siempre el tiempo vaya para adelante y no para atrás, el hecho de que nosotros no podamos volver,
es que es consecuencia de esto. Hay cierta información en los procesos y en los movimientos, que hay información que se pierde y que no se puede reutilizar. Bien, si esa información se pudiera reutilizar, que es lo que no sucede, nosotros podríamos volver al pasado. Si yo agarro un vaso de vidrio y lo tiro, se rompe y las partes se expanden. Bien, ahora, es una dirección. ¿Por qué el vidrio se tiende a expandir? Bueno, porque es esa dirección, ese movimiento, esa tendencia es consecuencia de esa información que se pierde. Entonces, esa información que se pierde en un movimiento hace que todo movimiento tenga una tendencia hacia una dirección, que eso podría llamarse vectorización. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Bien, es lo siguiente. De lo que yo he venido trabajando, he pensado lo siguiente. Cuando se da un ciclo siempre es abierto, nunca es cerrado. ¿Por qué? Porque el ejemplo que yo puse acá, que no sucede, es que la única forma de que un ciclo tenga un punto de partida y llegue al mismo punto, o sea que ese movimiento, es como que supongamos, cuando el ciclo arrancó, tenía en su misma dinámica una información de destino. Llamémosle A. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Yo agarro, parte el ciclo con información A. Y A es el punto de llegada, entonces parte con esa información y llega. ¿Bien? Bueno, eso sería como un ciclo perfecto, que no sucede. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucedería en realidad? Ese ciclo, bien, que tiene su información de punto de llegada, es un ciclo que no está considerando qué cosa, la pérdida de esta que te podemos llamar entropía. ¿Cómo sucedería en realidad? El ciclo arranca. Y a medida que el ciclo va teniendo movimiento, se va dinamizando, lo que va sucediendo es que se va ampliando. ¿Ves? ¿No? Se va ampliando y ¿qué sucede? Terminamos en una espiral. O sea, ¿qué sucede? A medida que el movimiento se fue desarrollando, se fue ampliando y esa ampliación, esa apertura, esa grafía fue consecuencia de esto, porque a medida que el movimiento se fue dando, se fue perdiendo entropía, se fue perdiendo información. Y esa información que se fue perdiendo hizo justamente que este destino nunca no llegara acá. Si no existiera la entropía, si no existiera eso, el círculo hubiera cerrado. Pero lo que sucede es que esa pérdida hace que el ciclo se vaya ampliando, entonces va a llegar a un punto que este vértice, que yo le llamo el vértice externo, no coincide con el vértice interno. Créame, doctor, que esto tiene una razón de ser en algún momento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se da este ciclo, acá aparece lo que yo le puse el nombre de asimetría. ¿Por qué? Porque cuando se llega a este punto, fíjese, doctor, que ahí me está acusando una no coincidencia, hay una distancia. Entonces la asimetría sería esto. Esto sería la asimetría, ese espacio. Entonces, cuando se llega a ese punto, ¿qué sucede? La información que tiene el sistema es llegar a un destino que era A, que el destino A era que se cierre el ciclo. Lo que ha sucedido es que se ha encontrado en acto, se ha encontrado, si está el doctor del otro lado, esto se puede tranquilamente relacionar con el fenómeno del inconsciente, que irrumpe. Yo no puedo decir en 10 minutos me va a agarrar un acto fallido, irrumpe. Bueno, esto va más o menos por ese lado, que no es psicoanálisis pero para pensar el modelo, es en acto, o sea, irrumpe, aparece en acto, aparece esta asimetría. Entonces, lo que hay que tener en cuenta hasta ahora es que todo movimiento de cualquier sistema orgánico, dinámico, físico,
En todo movimiento va a existir una información que se pierde. Esa información no está concebida dentro del sistema, pero sin embargo hace efecto sobre el sistema. ¿Y cómo el sistema se daría, le caería la ficha? Por una manera que ha existido como un corrimiento, que ha existido una simetría, un desencuentro, un desfasaje en acto. En un momento algo no cierra y ahí el sistema se entera de eso. A este primer movimiento, o sea, desde el momento que nace el proceso y se encuentra con el primer desfasaje, yo le denominé alfa. Alfa. Alfa es desde el nacimiento de la génesis de una dinámica y un proceso hasta que ocurre el primer desfasaje. Entonces, en alfa existía la información que es el destino A. Pero cuando hace el primer intento de cierre, que sería alfa, a eso se le suma que el sistema se entera que existe la asimetría. O sea que el sistema encuentra la asimetría cuando intenta hacer el primer cierre. Ahora, a partir de acá va a suceder lo que yo le denominé los betas. Puse betas con eso, o sea, el segundo son varios segundos para mí, o varias, ¿por qué? Porque los betas sería que alfa, cuando llega acá y se encuentra, lo que va a intentar hacer el sistema es, va a intentar a esto volver a unirlo, ¿bien? Va a intentar anular la simetría, va a intentar que este circuito cierre. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer otro movimiento, pero ese movimiento va a traer también una entropía, entonces va a volver a hacerlo y se va a encontrar con la simetría. Entonces, mi punto de vista es que los sistemas son espiralados. O sea que alfa, me encuentro con la simetría. Bueno, a partir de aquí es beta, lo voy a poner otro color. Entonces beta intenta no solo cumplir el destino A, sino borrar la simetría. Entonces hace de vuelta el coso ya, ¡tac! Y se encuentra de nuevo con esto. Va a intentar borrar la simetría y lo hace de nuevo y ¡tac! Y se encuentra. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, esto que estoy planteando es justamente cómo los sistemas, esto es una célula, yo le puse célula espiralada, es cómo uno puede pensar las dinámicas del sistema. Bien, entonces, si uno lo piensa de manera estructural, tenemos un vértice interno y un vértice externo. El vértice externo es el que va a hacer justamente que la información, que la célula espiral se vaya ampliando. En el vértice interno va a estar la información del intento siempre de A. Y B, en la célula interna va a estar la información que este sistema tiene que cerrar. Y en el vértice externo me va a acusar la simetría. ¿Por qué? Y lo reitero nuevo. Porque en el vértice interno lo que quiere es el cierre del ciclo. Entonces en ese B que quiere el cierre del ciclo, le interesa el A. Me interesa que cierre el ciclo, que se quede un círculo. Pero cuando llega a este punto, donde debe este puntito cerrar ahí, queda ampliado, el vértice externo como que acusa y le manda la información al interno diciéndole, mira, chabón, no cerró, no hubo encuentro, hay una simetría, un desfasaje, un desencuentro. Entonces ahí es cuando arma el otro. ¿Ve? Acá lo puse, el azul es el alfa. A partir de acá ya son dos betas. Entonces, los betas son siempre el intento de cerrar el desfasaje, de cerrar la simetría. Ahora, ¿qué hace que esto se vaya ampliando? Que cada movimiento lo que tiene es una pérdida de información. Bueno, a ver si esto se borra, si no pongo... Ah, sí se borró bien. Vamos. Habiendo dicho esto, lo que hay que tener en cuenta también es que lo que yo acabo de poner como modelo es algo que después yo lo voy a ejemplificar con
ejemplos concretos, por ejemplo, con los síntomas, con síndromes, con enfermedades, con todo. Pero bueno, ahora, dentro de esto que es ejemplificado, hay algo que se llama los sistemas complejos no descomponibles, que tienen que ver justamente con la tendencia de los organismos en la naturaleza o en el universo, que básicamente se sostienen en ecuaciones no lineales, ¿bien? Que son siempre exponenciales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, yo pongo una célula, voy a hacer un alfa. O sea, el alfa sería todo este movimiento hasta el primer ¿cómo se dice? Desencuentro, o el primer intento fallido de vuelta de cierre del círculo. Buenísimo. Ahora, ¿qué sucede acá? Desde mi punto de vista, como estamos en un sistema no descomponible de ecuaciones lineales, es que no, aparecen dos cosas simultáneas. Una es que a partir de acá va a ser el círculo y va a ser la espiral, va a intentar cerrar y va a ver que no paso, y así se va ampliando. Buenísimo. Pero a partir del alfa, y esto es lo que mi forma de explicar cómo el presente altera las condiciones iniciales, o sea, hay como una cuestión de tiempo paradojal, que es lo que yo veo en los síntomas, en los síndromes y en las enfermedades, es lo siguiente. Cuando se llega a esto, que le vamos a poner alfa, cuando se llega a este punto, no solamente aparece lo que ya expliqué, que es el intento de esta célula de cerrarse, sino también se generan a partir de acá diferentes vértices, o sea, a partir de acá, si a esta célula le llamamos X, esta célula que es alfa le llamamos X, a partir de este vértice interno tiene una doble identidad. Una es que en la célula X es un vértice externo, pero también pasa a ser un vértice interno. Es externo-interno. En X es interno. Pero lo que va a suceder es que en el primer movimiento de alfa, de este vértice van a nacer otras células. O sea, lo voy a hacer así. Van a nacer otras células que van a intentar también cerrar. A veces, ¿no? Entonces, acá lo que estoy haciendo es que estoy dibujando cómo a partir de esta célula externa, paralelamente, se van constituyendo otras células. Entonces yo acá pongo, por ejemplo, Z, esta es la Z, esta es la Y, esta puede ser la H, ¿bien? Entonces, lo que acá estoy mostrando es que en este primer movimiento nacen estas otras células, que también, doctor, son alfa. Este es alfa, este es alfa, este es alfa. ¿Bien? Entonces, yo acá básicamente he puesto, hay 4 alfas. Una que es la X y otras alfas que nacen del vértice externo de esta. Y a su vez, y ahí está la complejidad de cada una de estas alfas, de cada vértice también nacerían otras. O sea, yo podría dibujar acá, por ejemplo, así, ¿no? Y acá. Bien, entonces, acá lo que me está llevando es un movimiento de fractales, algo que está presente en toda la naturaleza, ¿eh? Es un movimiento de fractal. Ahora, si yo me largara a dibujar todas las células de cada una, sería un lío, no se entendería nada. Por eso solamente dibujo los alfa. ¿Bien? Acuérdense, los alfa. Bueno, todo esto que estoy dibujando es simplemente, reitero, no son círculos, son todos espirales, todos superpuestos, solamente dibujar los alfa. Ahora, dicho esto, cuando uno empieza a pensar el concepto de lo reversible y irreversible, que de hecho Prigogine plantea que en casos puntuales existe la reversibilidad. Entonces,
el punto acá es que existen síntomas, síndromes o enfermedades reversibles, o sea, podemos decir que desaparece la sintomatología o no deja ninguna secuela, secuela que sea medible o cuantificable. Ahora, uno, supongo yo, esto es estoy medio tocando de oídas, pero supongo que debe existir síntomas o enfermedades que no dejen ninguna secuela que se pueda cuantificar o que se pueda de alguna manera bueno, demostrar. Ahora, ¿qué sucede? Dos cosas. Una, hay algo que se haría una modalidad de lectura vibratoria. Esto que parece que suena tan metafísico, lo explicó David Bohm, que es un físico que era amigo de Einstein, y un autor que me parece un genio en todos los sentidos, que se llama Rupert Sheldrake, que él plantea el campo de la morfogénesis, los campos morfogenéticos. De hecho, él pone muchos casos en sus libros, pero uno de los casos de su libro plantea esta cuestión de cómo cada célula que son pluripotenciales va a tal lugar de tal parte para desarrollar tal. O sea, existiría para Sheldrake cierto camino vibratorio de lectura que se genera de resonancias de diferentes dinámicas que hacen como rutas, entre comillas, invisibles para que se den ciertos desarrollos. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Si yo tengo una enfermedad, ¿no? Que supongamos que llega hasta ahí. Tiene ese recorrido, ¿no? Después voy a hacer un poco más claro. Termina ahí. Ahora, esta enfermedad tiene, acá por ejemplo, si yo empiezo a contar, supongamos que tiene 3 vueltas. Entonces tuvo un alfa y después hizo una así, hizo otra así y hizo otra así. O sea, podemos encontrar, este es alfa y después tenemos 1, 2, 3 betas acá. 3 betas, ¿no? Puedo ver cómo se definiría una beta, ¿no? Bueno, estas 3 betas, a partir de acá, ya la enfermedad, supongamos que desapareció, no sé, pero ya está, no quedó ningún síntoma. Lo que habría que considerar es lo siguiente. Realmente, si hablamos de un campo de vibración, de codificación, de campos morfogenéticos de Sheldrake, o hablamos de un campo sutil que también se llama, ¿realmente no dejó secuelas esa enfermedad o ese síntoma o ese episodio? Punto 1. He planteado que a partir de estos puntos se han generado otros alfas, bien, en cada uno de ellos, sería eso, esto se repite en cada punto, y a su vez esto ha generado otras células. O sea, ahí si yo me pongo a hacer como células en cada uno, se hace un lío, pero en cada uno de esos se genera una célula. Entonces, lo que me parece importante es que cada síntoma o cada episodio, por más que ese síntoma o ese síndrome haya desaparecido, ha generado en mayor o menor medida otras células. Entonces, si yo, por ejemplo, hago esto, y a partir de esto hago esto, se genera, este es alfa, ¿no? Hago esto así y genero una célula. Voy a poner ejemplo duro, ¿no? Y esta sigue. Entonces yo hago así, y acá termina la enfermedad. Entonces, esto que está con otro color, por un ejemplo, es una dinámica que se generó a partir de una de las vueltas de esa enfermedad. O sea, quiere decir que un síntoma, o sacamos un ejemplo de enfermedad, un episodio genera siempre ciertas otras dinámicas. Ahora, las dinámicas, estas que se han generado, que quedan superpuestas,
pueden ser estados latentes de reacciones. O sea, quiere decir que, por ejemplo, se genera esta célula. Tenemos, este es alfa, vamos a ponerle X, esta es la X, y esta es la célula B. Bueno, de estas dos, acá se genera una tercera, de alguno de los puntos de este, se genera esta que va a ser H. Ya con este simple dibujo que intenta ser no tan complejo, acá hay tres. El azul, que es como la enfermedad o el episodio. El R, que es una de las células que nace de... Y después tenemos el H, que es una célula que nace de la célula R. O sea, como que se haría... Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá es que empiezan a suceder diferentes aspectos. Uno es que en estas vértices, acá, donde nace este, y acá donde nace este, lo voy a hacer en otro color, ¿no? Son dos lugares donde a partir de una célula se genera otra. ¿Ven? A partir de esta célula roja se genera la verde. Y esto es lo que yo planteo, que las condiciones iniciales son justamente estos vértices. Es cuando se inicia la dinámica de un sistema. Acá, porque a su vez este azul viene de otro sistema. Ningún sistema nace de la nada. Todo sistema viene de otro interior. Entonces, supongamos acá existe un hecho puntual, en un momento de acto se da la simetría, pero a su vez esa simetría que se da ahora afecta las condiciones iniciales de otro sistema. Aquí igual, cuando a este sistema rojo se le presenta la simetría, es un acto que aparece, a partir de esa actualidad condiciona, va a redundancia, las condiciones iniciales de este sistema. Entonces, esto ya estamos hablando de un entramado. Uno podría pensarlo como si fuera que usted, doctor, lo dijo, justo de ejemplo, como si fuera una tela de araña. Nosotros tenemos este ejemplo. Ahora, si yo tiro de acá, o tiro de acá, si yo tiro de acá, va a influir en estos elementos. Entonces, quiere decir que yo puedo, en algún punto, hacer referencia a alguno de estos puntos, o de este, y va a afectar la actualidad como las condiciones iniciales. Bien, entonces eso es uno de los elementos que me parece importante a pensar cuando uno tiene que hacer algún tipo de intervención. Entonces, esto que planteado, que no se hizo ahora ya, es una forma, yo esto le puse el nombre de célula espiralada, una forma de pensar y conceptualizar una dinámica. Ahora, características. Vamos a este que está más simple. Vértice externo, vértice interno. En este tipo de célula puede ocurrir varias cosas, pero característica 1. En cada uno de los vértices, yo ahí planteo que existe una información bidireccional. O sea, en cada uno de los puntos entra información y sale información. Es como si fuera un tubo donde hay dentro de ese tubo un cable que saca información y otro que entra información. Entonces, en cada uno de ellos existe eso. Justo se me está programando el computador. Ahí está, perdón. Bueno, entonces, en esta célula tenemos que en el vértice externo como interno
interno como externo, hay información que entra y que sale. Lo importante para que esta célula viva o tenga vida o qué sé yo, es que exista una armonización en este tipo de célula. O sea, tiene que existir entre ambos vértices una entrada de información y una salida entre ambos fluida. Eso va a hacer que la dinámica se vaya ampliando, o mejor dicho, en la célula. Pero puede suceder lo siguiente, que en este punto haya cierta obstaculización o dificultad o limitación de la información, ya sea que entre o que salga. Entonces ya la célula va a tener una dificultad para desarrollarse. Lo importante es que esto tiene una connotación de historia. A más cerca del vértice estoy, va a existir más rigidez, va a ser más automático y va a ser menos sensible a las fluctuaciones. A más me acerco al vértice externo, va a ser más flexible, va a ser menos automático y va a ser más poroso a las fluctuaciones. Entonces, si yo a esto lo congelo ahí, porque esto se puede ir ampliando, es que este vértice va a ser mucho más sensible a las fluctuaciones, a diferencia del núcleo interno. Eso es de Spencer. Ahora, ¿qué sucede? Esta célula tiene una connotación de compensaciones. O sea, quiere decir que cualquier dinámica va a intentar compensar ciertos choques o fluctuaciones del ambiente para seguir sosteniendo su dinámica. Bien, eso va a depender de la dinámica o de la célula, o mejor dicho, del organismo que nosotros tomamos como modelo dentro de la célula espiradora. Ahora, ¿qué sucede? Si hay una conmoción en el vértice externo, bueno, el sistema va a tener como una capacidad más concreta de compensar, porque el vértice interno es la génesis, es donde está lo más automático, tiene esa base. Ahora, si hay una dificultad en la salida y entrada de información en el vértice interno, primero que para que se acomode el vértice interno tiene que ser una fluctuación muy grande. Bien. Punto 2. Si llegara a suceder eso, o sea, si llegara a suceder que este vértice se conmueve, pueden pasar varias cosas. Uno es que si es tan grande la fluctuación y se dificulta la entrada y salida de información, puede ser que la célula muera. O sea, quiere decir que se disgregue. Después comentaré que esa información no desaparece, pero se disgrega. Eso, o sea, como que se muera esa dinámica. Esto se puede pensar como cualquier, puede ser una enfermedad, puede ser un desarrollo biológico, se puede aplicar cualquier cosa. Muera, listo, chao, fue, capú. Otra es que si se conmueve el vértice interno, venga otra célula, bien, no se graba, a mí me parece que sí, venga otra célula y le quite información, o sea, quiere decir que otra célula aproveche esta fluctuación que tiene y esta célula le pasa a perder energía e información. Entonces, X pasa a ser un subtipo de, por ejemplo, este que le podemos llamar Z, le podemos llamar, no sé, J. Entonces, se conmueve y pasa a ser un subsistema de J. O sea que básicamente esta célula pasa a integrarse o mutarse dentro de J. Bien, entonces ahí tenemos un elemento importante. Bien, entonces A se disgrega directamente esta dinámica, B pasa a ser subsistema de J, o C, que eso también lo plantea Prigogine, ¿cómo se llama esto? Bueno, tiene un nombre, que es el momento predisipativo, donde esta conmoción hace que este sistema evolucione a un elemento superior. O sea que puede suceder que X, ante una conmoción,
se evolucione. ¿Cómo evolucionaría? Inverso a lo de recién. Que ante una conmoción X, en realidad le robe o sustraiga energía o información de J o de otras células y esta dinámica se amplía. Entonces, el C, la tercera opción, es la inversa, que X le robe energía e información a J y esta evoluciona a una capa superior. Esto que yo estoy planteando de le quito información o me roban información es el concepto de evolución de Darwin, o sea, de ley del más fuerte y toda esa cuestión. Porque después existe otro concepto de la física moderna que se llama la coevolución, que lo explicaremos en otro video, pero acá se basa principalmente en una conceptualización evolutiva. Yo quito energía, me saca energía o desaparezco. Bueno, profe, yo sé que esto es muy abstracto, pero necesito partir de esto para después ver cómo son las dinámicas, cómo es la intervención, cómo juega el equipo, cómo juega la enfermedad, etcétera, etcétera. Bueno, doctor, perdón, le mando un saludo y bueno, le seguiré mandando videos.